Pues la verdad es que yo no me tengo por un experto, aunque ahí ponga lo contrario. Más bien, yo lo que siempre he sentido ha sido un amor profundísimo por el cine. Y eso me ha llevado a que, aunque en realidad mis años de juventud me encaminaron hacia el cine, y estuve a punto de marcharme con una beca a estudiar a París, cinematografía y dirección de cine hace ya muchísimos años. Lo cierto es que me encontré con la filosofía y ahí se despertaron dos vocaciones entre las cuales pues tuve que elegir. Pero mi vinculación al cine ha sido constante, es decir, nunca he dejado de amar el cine y nunca he dejado de amar la posibilidad de comunicar o de recibir ese aporte inmenso de cosas tan humanas, tan profundas que nos aportan los directores de cine. En realidad cualquier artista que tiene algo que compartir nos enriquece, nos despierta sentidos, nos despierta sentimientos y ideas que a lo mejor sin ese aporte pues nunca se nos hubiesen ocurrido, nunca hubiésemos experimentado. Mi conferencia va a ser bastante más técnica, yo le agradezco mucho a Vicen el cortometraje con el que nos ha obsequiado, porque eso es lo que te hace amar el cine. Lo que te hace amar el cine es la posibilidad de pronto poder sentir una emoción profunda que te conecta con algo de lo que hasta ese momento tal vez no eras tan consciente. Y a partir de ese momento empiezas a ver la realidad desde otra perspectiva que es más amplia, que es más completa. Y ahí es donde está el valor, en definitiva, del cine en particular y de casi cualquier forma artística en general. Como decía antes, yo no voy a emocionar tanto, mi conferencia va a ser bastante más técnica, lo siento en el alma, porque yo sé que todos esperamos un poco ese aporte de emociones y de ideas que nos da el arte, pero bueno, en la medida de lo posible voy a intentar estar a la altura de los ponentes anteriores que a todos nos ha interesado mucho lo que nos han contado. Para hablar un poco del cine y comprender el fenómeno del cine desde la filosofía, yo querría empezar por hacer un poquito de historia, porque al cine hay que ubicarlo. Hay que tener en cuenta que el cine es algo relativamente moderno. Claro, yo sé que hablar de 100 o 120 años que puede tener la antigüedad del cine, para un joven que apenas tiene 20 o 25, pues puede parecer, como decir, eso es la prehistoria, ¿no? Pero en realidad hasta hace muy pocos años, aún vivía gente que había nacido en los tiempos de que se inventaron el cine y que había pasado por el cine mudo, en blanco y negro, y había conocido la llegada del sonoro, y después había llegado el color y ya no digamos la evolución técnica que ha sufrido el cine a lo largo de los últimos años con todos estos aparatos, estos medios digitales que te permiten recrear toda clase de paisajes, de universos extraterrestres, de cosas que nos sorprenden y que sin la tecnología digital pues antes era cosa de maquetitas y de trabajo artesanal, que ahora se ha sustituido todo por la infografía y por la tecnología. Pero en realidad cuando el cine nace, al principio no hay una idea clara de qué es el cine. El cine aparece al principio como una especie de espectáculo de barraca de feria, y los hermanos Lumière, cuando proyectan sus primeras películas, pues la salida de los trabajadores, de la fábrica Lumière, la llegada del tren a la estación de la ciudad, todos un poco los que estamos en el mundillo del cine los conocemos perfectamente, estos pequeños cortometrajes que tenían una finalidad en realidad casi documentalística, ¿no? Se trataba de retratar la realidad, la proyectaba sobre una pantalla y la cosa no pasaba de ahí, el fenómeno. Había mucha gente que incluso se planteaba, esto es una novedad tecnológica, que no va a tener más vida que lo propio de una novedad, de algo que se ha puesto de moda, pero que en realidad esto no va a llegar a ningún sitio. Qué equivocado estaba todo el que pensaba de esa forma. Lo cierto es que todo esto empieza a evolucionar.
Incluso ya en los primeros cortos de Lumière empieza ya a haber la intención de empezar a contar una historia, ¿no? Hay un corto que es sobre un bebé que está comiendo, hay otro que es el famoso del regador regado, que está regando con una manguera, viene un niño, le pisa la manguera, el otro mira a ver por qué no sale agua de la manguera, y cuando mira la salida de la manguera, el niño levanta el pie y le cae el agua en la cara. Ahí hay un pequeño intento de narración de una historia que va a empezar a darle dimensión al cine. Pero en realidad, ¿por qué surge el cine? Es decir, el cine hay que entender que es el producto de una época muy concreta, donde nos encontramos con un siglo XIX donde tanto el arte como la literatura reclaman cada vez mayores dosis de realidad, y se produce un fenómeno además que va a ser fundamental y que va a marcar todo el siglo XX, que es la fusión de el arte y la cultura con la máquina, es decir, llegan las máquinas. Esto ya hace 400 años antes ya había tenido un comienzo con la invención de la imprenta por Gutenberg, que hace que los libros dejen de ser una cosa exclusiva, que están prácticamente custodiados en monasterios y que son inaccesibles a todo el mundo, salvo a una élite privilegiada de intelectuales, y entonces todo esto se empieza a difundir. Los libros ahora se imprimen y por supuesto pues hay mucha mayor difusión de la cultura, de la literatura. Claro, con la llegada del siglo XIX y la revolución industrial, todo el avance tecnológico, pues esto contribuye a la creación de la fotografía, a la creación del gramófono, se reproducen sonidos, se reproducen imágenes, se reproduce por fin el cine, que va a sintetizar todos estos elementos, y la cultura se vuelve mucho más accesible. Pero claro, también se produce otro fenómeno, y es que uno podría pensar, por un lado, la cultura ahora va a llegar a todo el mundo, pero claro, al poderse reproducir todo esto masivamente, se introduce un nuevo elemento, y es que el arte ya no está en los museos, ya no está en los monasterios, ya no está en las bibliotecas, no es algo exclusivo, sino que se convierte en un producto comercial. El arte se puede vender. Todos podemos comprar copias de esos libros, de esos discos, de esas películas, de todo esto empieza a crear una industria alrededor de la cultura. Y claro, uno se plantea, ¿qué va a predominar? ¿Va a predominar la posibilidad de difundir la cultura y hacerla popular y hacerla llegar a todo el mundo? ¿O el cine se va a supeditar, y el cine y tantas otras formas de reproducción del cine, de las ideas, de la cultura, se van a supeditar a los gustos de las masas? Y aquí es donde viene un poco como esa lucha en donde el equilibrio siempre ha sido precario. Por un lado predomina la industria, hay que vender un producto, y por otro lado queremos contar cosas, queremos contar historias, queremos generar emociones, queremos transmitir algo que merezca la pena ser transmitido. Bueno, ¿qué pensaríais vosotros que ha ganado esta batalla? Muchos pensaríamos que esta batalla la ha ganado la industria, porque lo que se difunde masivamente son los productos comerciales. O sea, todos estamos ya un poco cansados de ver extraterrestres que destruyen la Tierra, y si no son los extraterrestres son los zombies, si no son los zombies es un virus, y no sé cuántas formas distintas hay de destruir la civilización, pero es como si esa fuese la imagen predominante ahora mismo en la cultura, ¿no? Todo esto se va a terminar, esto no se puede contener, la contaminación, la guerra. La verdad es que tenemos una visión un poco pesimista del futuro, y todo esto se refleja también en la cultura. Y las obras que nosotros llamaríamos de autor, es decir, las obras donde realmente hay algo, una idea, una historia, un sentimiento, un mensaje, pues quedan muchas veces restringidas a circuitos de distribución que son muy exclusivos y muy escasos, ¿no? Todo esto es un poco difícil
de valorar adecuadamente. Yo soy de los que piensan que el cine indudablemente es una forma de arte, pero no todas las películas son artísticas. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo en esta idea. Y esta lucha ya comienza desde el primer momento, al punto, podríamos decir, que nos vamos a encontrar con que la transmisión de ideas, de sentimientos, es indudablemente el valor más es el valor más profundo que tiene el cine, pero no siempre es el más valorado. Sigue predominando la idea de que vamos al cine a entretenernos, a pasarlo bien. Y cuando nos plantean la posibilidad de ver una película que es un poco más profunda o que tiene un mensaje, todos hacemos así, como torcemos un poco el gesto, como diciendo, otra, y es que me van a obligar a tener que pensar, ¿no? Y esto es como, wow, no hay que temerle a esto. No hay que temer a que una película, o en realidad cualquier forma de difusión de la cultura, nos cuestione nuestra manera de ver el mundo, o nos haga pensar, o nos haga reflexionar, porque desgraciadamente los amos de la caverna, que diría Platón, de lo que se encargan precisamente de todo lo contrario, es decir, de someternos a un apabullamiento, a una saturación de imágenes completamente vacías de contenido, que nos tienen constantemente entretenidos, distraídos y también vacíos. De hecho, no ha faltado incluso quien ha planteado como una especie de antecesor protohistórico del cine el propio mito de Platón, cuando habla de esta caverna. Esto aparece en la República, en el libro séptimo de la República, donde él se plantea la existencia de una serie de condenados que viven en el interior de una caverna contemplando la pared del fondo, en la que se proyectan toda una serie de sombras y se produce una serie de ecos, ¿no?, que estos condenados consideran la única realidad que existe, porque desconocen que fuera de la caverna es donde está la realidad, donde están de verdad. Hay una interpretación sociopolítica de este mito, pero también hay una interpretación metafísica, donde la caverna sería el mundo, la percepción que nosotros tenemos del mundo a través de los sentidos, que es superficial, que es aparente, mientras que la realidad, Platón dice, son las ideas, ¿no? Es esa realidad invisible para los que están condenados, pero que es mucho más profunda, es mucho más real. Claro, esto te obliga a tener que salir de la caverna para ver la realidad. Y un poco cuando estamos en la sala de proyección, nos sucede algo parecido, ¿no? El devenir de las historias, de los acontecimientos, en la pantalla de proyección, es una interpretación de una realidad que solo podemos encontrar en el exterior. Pero ¿hasta qué punto es así? Es decir, ¿hasta qué punto lo que estamos viendo es un engaño, es una mentira, o es la interpretación que nosotros hacemos de esa realidad de acuerdo a nuestra propia realidad interior, a lo que nosotros consideramos que es válido, a nuestros propios valores, a nuestros propios sentimientos, a nuestras propias ideas, y las intentamos transmitir? Y yo creo que en esta intención de querer transmitir esa interpretación que hacemos nosotros de la realidad es donde se determina la profundidad que puede tener una película o no, en la capacidad que tiene el artista, el director, el realizador, de conectar con algo que nos toca a todos, que es común a todos, que podemos entender todos, de lo que todos podemos participar. Yo no sé si os habéis dado cuenta como muchas películas que en su momento fueron una especie de icono, se convirtieron en películas revolucionarias, en algo que eran películas rompedoras, lo fueron en su momento, pero la vemos, la misma película 30 años más tarde, fuera ya de ese contexto social, de esas necesidades, de esa realidad, de esas circunstancias, y ya no nos dicen nada, porque nosotros participamos de otra realidad. Sin embargo,
nos encontramos con películas que nos emocionaron cuando fueron realizadas, aunque sean en blanco y negro, mudas, y como las que veíamos antes de Charles Chaplin y de tantos otros, con muy pocos medios rodadas, y sin embargo han pasado casi 100 años del rodaje de esas películas y nos siguen tocando el corazón y nos siguen poniendo una sonrisa o nos siguen poniendo una lágrima en la, nos siguen emocionando, ¿no? Yo me atrevería a decir que aún en el cine, y yo creo que casi en cualquier forma artística, se establece una conexión entre la percepción de la realidad y la interpretación de la realidad que hace el realizador y la del público, y que esos intereses a veces son más temporales y a veces son más atemporales, son más universales. Hay muchas oportunidades en que películas que han tenido pretensiones de obra maestra y pretensiones intelectuales, pretensiones artísticas, no han llegado a nadie. Y sin embargo nos encontramos con otras realizaciones que están hechas de una forma muy sencilla por directores o por realizadores, que jamás se tuvieron por artistas, que a sí mismos se llamaban artesanos del cine, y que sin embargo hoy nos siguen maravillando porque son obras maestras. Hoy muchos de los directores que nosotros identificamos a lo mejor como en Hollywood de los años 40, de los años 50, vosotros podéis imaginar cómo se producían películas en aquel entonces. Bueno, eso era una especie de fábrica de hacer rosquillas y salían unas películas detrás de otras, pero en algún momento determinado, en medio de todo eso, que era un producto comercial, había alguien que tocaba la campana y hacía algo maravilloso que 50, 60, 70 años después nosotros lo podemos ver y seguimos emocionándonos con esas cosas que nos cuentan, ¿no? Con esas historias que nos cuentan. Yo voy a hacer un poquito, yo voy a intentar defender la idea de que el cine en realidad es un arte sobre todo visual, y en eso aporta una enorme diferencia con las demás formas artísticas. A veces se piensa que el valor de una película está en contar una historia, y esto hasta cierto punto es verdad, pero yo incluso me atrevería a discutirlo porque no siempre la historia es lo más importante de una película. Si nosotros quisiésemos contar una historia, y la historia es el valor esencial de la película, perdón, de lo que nosotros queremos transmitir, a veces el cine no es la mejor herramienta. A lo mejor el teatro o la literatura, que te permite la extensión de una novela, crear personajes, narrar cosas con mucha más profundidad, pues a lo mejor puede ser una herramienta mejor, ¿no? Podríamos decir, contamos historias y además lo podemos hacer con una cantidad de detalles que la inmediatez del cine no te permite. ¿Qué es lo que nos aporta entonces el cine? Yo creo que el impacto que nos produce el cine está precisamente en las emociones que son capaces de despertarnos. Yo estoy seguro de que si yo os pregunto a cualquiera de vosotros ¿cuál es el argumento de Ben-Hur? Bueno, sí, puede que más o menos nos acordemos, ¿sí? Podemos narrar más o menos la historia de este personaje, de la amistad con su amigo que es romano y cómo se distancian. Vale, pero si hablamos de Ben-Hur, de lo que estoy completamente seguro es que nadie de aquí se ha olvidado de la famosa carrera de cuadrigas, o sea, donde están los caballos, donde tú estás corriendo y tú estás viviendo ahí una especie de emoción tremenda, que te tiene en vilo, ¿no? Que tú estás ahí. Lo esencial de una película son esas escenas que de pronto en un momento determinado se te quedan clavadas en el corazón y se convierten en algo inolvidable. Y a veces el hecho de que haya una sola escena en una película que te impacta de esa forma, ya le da ese valor a la película que lo convierte en un referente, lo convierte en un clásico.
¿Quién no se acuerda? No sé, pensad en cualquier cosa. Norman Bates allí asesinando a través de la cortina de la ducha, ¿no? O te puedes acordar no sé, James Bond encontrándose con la chica cubierta de oro encima de la cama, ¿no? Y todos se quedan así como diciendo, madre mía, la han matado cubriéndola de oro, ¿no? O la escena final no sé, de Casablanca, por ejemplo, con los dos personajes caminando y diciendo aquello famoso de este puede ser el comienzo de una gran amistad, el baile en el granero de 7 novias para 7 hermanos y todos ahí bailando y todo emocionado, porque las chicas se van con unos y se van con otros y se roban a las novias unos a los otros. Todo esto genera una cantidad de emociones tremendas con la cual nosotros nos sentimos identificados. Y aquí es donde está el enorme valor del cine para crear iconos que a veces se llegan a convertir en verdaderos mitos, porque el cine despierta en nosotros la posibilidad de vivir cosas con las que conectamos. Muchas veces es verdad que conectamos con ellas por nuestras circunstancias, ¿no es cierto? Si yo estoy en una determinada circunstancia o trabajo en un determinado proyecto, en algo que me resulta difícil y una película me lo transmite, yo me puedo sentir identificado con eso. Estoy viviendo un problema, una situación, pero muchas veces el cine con lo que nos conecta es con una especie de arquetipo de nosotros mismos, de lo que nosotros podríamos llegar a ser, de lo que nosotros podríamos llegar a vivir, y despierta en nosotros esa sensación de que hay algo que nos falta y que a través del cine nosotros podemos experimentar. Esa experimentación tal vez pueda ser muy efímera, pero a veces también nos cambia la vida. Es decir, a través de una película nosotros nos encontramos con algo que nos resulta extraordinario y que pronto en un momento determinado hemos conectado con algo que de verdad se ha convertido en esencial en nuestra vida. Ese es el valor extraordinario que tiene el arte, el cine en particular, sobre todo si lo planteas desde esa capacidad que tiene la filosofía de despertar en nosotros la necesidad de ser mejores, de crecer, de conocernos a nosotros mismos, de profundizar en nuestros sentimientos, en las ideas que nos convencen, en las cosas que queremos vivir. Y ese anhelo de querer ser mejor ha planteado en muchas oportunidades la idea de que sea cual sea la historia que nosotros contemos, siempre estamos contando la misma historia. Analizadlo si no, y vais a ver que en realidad la mayor parte de las películas nos cuentan una historia que es muy parecida. Todo el mundo, bueno, desde hace muy poquito estamos desarrollando en Nueva Acrópolis un ciclo de charlas que se llama El viaje del héroe, y en donde hemos analizado precisamente muchas historias, tanto literarias como cinematográficas, que te plantean cómo dentro de nosotros hay una especie de alter ego dormido que todos querríamos activar para poder vivir esas cosas que aún no hemos vivido y poder llegar a ser ese personaje que soñamos que podríamos llegar a ser pero que aún no somos. Ahí es donde despierta el héroe, despierta la necesidad de crecer, de ser mejor, de encontrarnos con nosotros mismos de una forma mucho más profunda, ¿no? Y de encontrar, de reconocer quiénes somos y encontrar nuestro lugar en el mundo. Aquel en donde podemos sentirnos conscientes, útiles y felices, que sería la mejor definición que podríamos dar de un ser humano. O sea, un ser humano que es consciente, que es útil y que se siente feliz, bueno, ya firmábamos todos, creo yo, ¿no? Hay determinadas historias que nos hacen identificarnos de una manera o de otra con esos personajes que nosotros querríamos ser. Y cuando vemos una película de aventuras, por ejemplo,
o de acción, que normalmente suelen ser los géneros más difundidos, pues siempre nos vamos a dar cuenta de que hay un protagonista. Y el protagonista, evidentemente, tiene que hacer algo, tiene que cumplir una determinada misión, tiene un anhelo. Al principio puede que no sea muy consciente de esa misión que tiene que cumplir, puede vivir en medio de una situación difícil, o simplemente es inconsciente, porque su vida a lo mejor pues está revertida, está llena de circunstancias que lo someten a una cotidianidad más o menos rutinaria y de la que tiene que salir. En un momento determinado algo despierta la necesidad de salir de esa cotidianidad y de emprender lo que sea, un proyecto, una misión, una ilusión, una vocación, algo que tenemos que hacer, que tenemos que conseguir, que tenemos que construir. Pero claro, si la historia la dejásemos aquí, pues ninguna historia sería interesante. Necesitamos una circunstancia adversa, es decir, el protagonista tiene que pasar unas pruebas, tiene que superar unas dificultades, hay un entorno que no le favorece, sino que le perjudica, y si hay un héroe, si hay un protagonista, por supuesto tiene que haber un antagonista, que es lo propio de toda existencia. Nada que observemos cómo es el mundo manifestado desde nuestra perspectiva filosófica, nos damos cuenta de que todo es dual. Y todo es relativo, hay un arriba y un abajo, hay cosas que son grandes y hay cosas que son pequeñas, puedes tirar en un camino hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, siempre hay que tomar decisiones, y como esas decisiones determinan distintos puntos de vista, el protagonista tiene que tener un antagonista. ¿Y el antagonista, cuál es la misión del antagonista? Ponérselo difícil al protagonista, ¿no? Hay que decir, aquí esto no es así, ¿no? No te van a salir las cosas tan fáciles, ¿no? Y en muchas oportunidades, evidentemente, aparece la contraparte femenina o masculina del personaje, que en muchas ocasiones también representa un ideal de realización. En los cuentos infantiles aparece la princesa en lo alto del castillo, ¿no? Ahora todos tendemos más a convertir a la princesa frágil en el castillo, la armamos con una katana y sale y es la primera que sería ahí a tirar machetazos y esas cosas, pero desde un punto de vista simbólico, esa imagen de la dama inaccesible está representando el ideal a conseguir, es decir, aquello por lo que tú te tienes que esforzar para tener unos merecimientos, y a partir de esos merecimientos tú vas a llegar al premio final, a la conquista final, que es imposible si tú no te rodeas de tus afines, ¿no? de tus compañeros de ruta, de tus amigos. Habéis visto que todos los héroes tienen amigos, compañeros, y estos compañeros, ¿por qué se convierten en compañeros del protagonista, del héroe? Porque cada uno de ellos aporta algo a la historia. Cada uno tiene una habilidad, ¿no? Habéis visto estas películas a lo mejor donde pues el protagonista lo que intenta es robar en un casino, ¿no? Ocean's Eleven, por ejemplo, y hay que reunir al equipo. Pero ¿qué es lo que aporta el equipo? Pues hay uno que es una especie de experto en informática, el otro resulta que sabe hacer trampas, o se disfraza, o es un contorsionista, y cada uno aporta algo que completa la misión del protagonista, al final de la cual está el héroe, está el premio, evidentemente, y también está la chica, por supuesto, está la conquista de esa especie de redención, porque la dama siempre te redime de todos los errores que tú has cometido a lo largo de la vida. Bueno, al final aparece esa redención en la cual uno al principio era malo, pero ahora ya no lo es, ya ha tomado conciencia de otra realidad, y por fin llega al final de la historia que es más o menos feliz. Evidentemente esto ha dado lugar a infinitas combinaciones, infinitos géneros, es decir, y subgéneros. Nosotros vamos a encontrarnos estos elementos más o menos bien
bien desarrollados, con una completura en la historia, y otras veces estos elementos aparecen parciales. La historia está inacabada, o te deja un final abierto para que tú lo completes, o te cuentan solamente una parte de la historia en la cual el intérprete aporta su propia visión que completa la visión del realizador. Pero siempre nos vamos a encontrar con que en los grandes guiones, en las grandes historias, pues tiene que haber esta especie de superación personal que hace que tú seas una persona. Cuando comienza la historia, el protagonista sea alguien, cuando comienza la historia, que se ha transformado, que se ha cambiado cuando la historia termina. Y en cierta medida, el gran valor del director, del realizador, del guionista y de todo el equipo infinito que hace que eso se plasme alguna vez en una película, en algo visible, en algo, es que esa transformación también se produzca en el que ve la película. El que ve la película, al identificarse con ese anhelo, también produce una transformación en sí mismo. También tiene que aparecer la persona que entra en el cine, que es una, y cuando salimos del cine, somos otros. Nos hemos transformado, nos hemos enriquecido, hemos aprendido algo, hemos concienciado algo, salimos mejores, ¿no? Transformados. Y aquí es donde está el enorme valor, creo yo, del cine y de la capacidad que tiene el cine de transformación y de transmisión. El despertarnos, el hacernos mejores, más conscientes, el darnos finalidades, puntos de vista, que después nosotros mismos complementamos con nuestra propia visión. Antes, hablando un poco en los pasillos, aquí charlando amigablemente con Alfredo y con Vicen comentaba que en muchas oportunidades, cuando él proyecta alguno de sus cortos y hace después un debate con los espectadores, comentaba que muchos espectadores te aportan cosas que tú no habías visto, y tú eres el autor, es decir, tú dices, pues sí, es verdad, esto tiene también esta otra connotación, este significado, se puede ver, claro, porque el propio espectador interviene en la historia y la completa. El propio intérprete de la historia forma parte de la historia, y esa es probablemente la magia exquisita del cine. Yo sé que cuando uno valora qué es arte y qué no es arte, aquí hay mucha controversia, y este es un tema que mejor no tocar, porque hay cierta tendencia a considerar que ahora mismo cualquier cosa es arte y que basta con que uno haga cualquier cosa. Si a mí se me ha ocurrido hacer esto ya es arte, ¿no? Yo reconozco que mi formación, que es filosófica y además es platónica, difiere un poco de este concepto, y yo siempre he creado ciertos grados, ¿no?, entre lo que podríamos llamar la aportación personal que cada uno hace, la interpretación personal que cada uno hace de su realidad, que, como decía antes, a veces puede ser circunstancial, temporal o simplemente psicológica. Es como yo me siento, y lo que yo me siento lo transmito, y eso tiene indudablemente un enorme valor, pero también a veces tiene una vida efímera, como decíamos antes, ¿no? Lo que yo siento responde a una realidad y a una circunstancia muy momentánea, pero años más tarde eso ya no significa nada para las generaciones futuras que ven eso que yo he hecho, ¿no? Y hay otras posibilidades que son las de despertar en el espectador sentimientos e ideas que son universales, que son para siempre, es decir, que son las mismas ayer, hoy, mañana, y nos encontramos con esas obras que nosotros podemos llamar clásicas, que identificamos inmediatamente como obras maestras, porque al conectar con conceptos y con emociones y con sentimientos que son universales, pues no tienen tiempo, no tienen edad, son para siempre, están ahí y nos aportan a todos los seres humanos lo mismo en cualquier momento y en cualquier lugar, porque todos anhelamos cosas parecidas, tenemos las mismas inquietudes, los mismos miedos, los mismos deseos, amamos de la misma forma, odiamos también de la misma forma, son esencialmente humanas, y cuando nos tocan esa fibra, pues nos aportan algo que es esencial. Yo querría recuperar, en medio de toda esta vorágine tecnológica
que hace que nos estén apabullando constantemente con imágenes y con mensajes y con... Yo quisiera recuperar ese valor que tiene el disfrute de un cine que te hace reflexionar, que te hace cuestionarte las cosas, un cine que te da otra perspectiva, que te enriquece, y sin quitarle valor al cine de entretenimiento, que también lo tiene que haber. Es decir, que yo también veo de vez en cuando alguna película de zombies. Cuidado, yo también me divierto, ¿no? Pero hay que saber diferenciar cuando tú vas a divertirte, pero no dejar de lado esa otra posibilidad que nos brinda el cine de crecer y de aprender y de ser más conscientes y de ser mejores. A mí me quedó grabado en la memoria, por finalizar ya, con un director que para mí es un referente y además como lo seguía de joven, para mí era un ídolo en aquel entonces, que es François Truffaut. François Truffaut, él contaba en su biografía cómo cuando él era pequeño, cuando él era niño, ir al cine era la única posibilidad que uno tenía de ver imágenes en movimiento. Es decir, si uno quería ver imágenes en movimiento, pues uno tenía que pasar por el ritual de ir al cine, y él describe esto como un auténtico ritual. Es decir, él explicaba la emoción que él sentía cuando se iba acercando al cine, que siempre estaba lleno de fotografías, ¿no? Esas fotos, que además él robaba, eso aparece en la película La Noche Americana, que él robaba esas fotos. Yo tengo que confesar que también robaba fotos en los cines, como François Truffaut, aunque yo no tenga ni la altura artística que tiene François Truffaut, por lo menos me pude igualar a él en ese afán coleccionista de esos cartones duros que se clavaban en los tablones que había en la puerta de los cines, y él los robaba, ¿no? Él ya, simplemente el hecho de aproximarse al cine, ya empezaba como a prepararse, ¿no? Ponerse a la cola para comprar la entrada, ¿no? Todo esto era como una especie de ritual, ¿no? Te cortaban la entrada, había un acomodador con la linternita que te llevaba, ¿no? Te sentaba y tú te sumergías en la oscuridad, ¿no? Y todo eso era emocionante, era como una especie de ¡wow! Lo que viene ahora, ¿no? Y de pronto se iluminaba la pantalla, y uno vivía la magia del cine, ¿no? Yo sé que esto de la magia del cine puede parecer una frase hecha, pero es que realmente era algo mágico. Claro, para nosotros esa emoción ahora nos puede resultar algo completamente ajeno, porque nosotros estamos completamente bombardeados por imágenes en movimiento. ¿Quién de nosotros puede imaginar un solo día en su vida que no vea imágenes en movimiento en algún medio? Bueno, no hay que buscarlas, ya las imágenes te vienen a ti, o sea, te capturan, y con la revolución tecnológica ya simplemente no hace falta ni ir a casa para ver. Bueno, la evolución tecnológica que pudo ser la radio y la televisión en su día, que fueron realmente revoluciones tecnológicas, hoy se han quedado como algo, no sé, protohistórico, ¿no? Ahora te sacas el teléfono, conectas con internet y te pones a ver tu serie favorita a través de Netflix o de cualquiera de estos soportes digitales, y uno va en el tren, y ¿para qué va a hablar con el de al lado? Que seguramente te va a contar una historia de sus problemas, una cosa que es un peñazo, además otro ser humano más que tiene una historia que contar. No, mucho mejor sumergirte en la pantalla del ordenador, de la tablet, del teléfono. Estamos saturados, ¿no? ¿Y hasta qué punto todo eso que nos satura y todo eso que vemos merece la pena? Es decir, ¿nos aporta algo? ¿O simplemente estamos perdiendo el tiempo? Estamos saturados de cosas que no nos llevan a ningún sitio y que simplemente nos distraen, como aquellas sombras de las que hablaba Platón cuando hablaba de la caverna, y que distraían a esos personajes atados a los bancos, esclavizados, sin saber que eran esclavos, distraídos precisamente para que nunca se enterasen de que eran esclavos. Bueno, yo creo que la filosofía, como decía en mi presentación del Congreso,
La filosofía debe servir para hacernos más conscientes, y una forma de ser más conscientes es aprender a tomar decisiones más libremente por nosotros mismos, sobre la base de una reflexión y de una experimentación que sea individual, propia de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese espíritu crítico, selectivo, esa formación que nos da la filosofía y que nos permite pensar por nosotros mismos, tiene que ser un elemento que nos permita seleccionar, separar, discernir las cosas que nos aportan algo de las cosas que simplemente nos distraen y nos esclavizan de los verdaderos, nos separan de los verdaderos problemas que vive la sociedad y que están ahí, que son problemas candentes, que nos afectan a todos y de los que muchas veces simplemente preferimos mirar para otro lado para no tener que responsabilizarnos de tantas cosas que suceden en el mundo y de las que nosotros somos partícipes en la medida en que tampoco hacemos nada para resolverlas. Si no hacemos nada para resolver lo que sucede en nuestro mundo, somos tan responsables como los que provocan esos males, esas injusticias, esas desigualdades, esas guerras. La filosofía y el cine nos tiene que hacer más conscientes, y eso también nos tiene que dar esa capacidad de elegir, ese criterio para separar lo que es válido y lo que no es válido, y sin menoscabar los momentos de entretenimiento que todos tenemos que tener. Cuidado con las distracciones que nos robotizan, que nos hacen, que nos duermen, que nos drogan, que nos convierten en algo sumido en un automatismo robotizante, donde como los esclavos de la caverna de Platón, bueno, no sabemos que estamos encadenados a un banco y que la realidad es algo muy diferente que sucede en el exterior. Este era más o menos el mensaje que yo quería daros, que no pretende ser un mensaje pesimista, sino todo lo contrario. Tiene que ser un mensaje de compromiso. Nos han convencido de que el mundo es como es y no lo podemos cambiar, y por lo tanto te tienes que conformar, y más vale que te conformes, porque virgencita, como decía el chiste, ¿no? Que me quede como estoy. La opción de querer intervenir, de querer hacer algo mucho peor, porque todavía esas migajas con las que podemos sobrevivir todavía nos las pueden quitar, o las podemos perder, y a saber, vamos a estar todavía en una situación peor de la que estamos, ¿no? Y con el miedo, ya sea por el miedo, ya sea por el soborno, pues todos vivimos a veces en esa idea de que ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué hacer nada? Si esto no lo cambia nadie, si esto... Yo soy un completo y total absoluto rebelde en ese sentido. Y el cine y la historia del cine nos ha hablado de rebeldías parecidas a lo largo de toda su historia. Hay que rebelarse ante lo que nos cuentan y hay que buscar nuestra propia historia. La veamos reflejada en el cine o no. Nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestra propia historia, tenemos que ser los héroes de nuestra propia misión, de nuestra propia causa, de nuestro propio lugar donde poder aportar algo que haga que este mundo sea un poco mejor. Porque en la medida en que nosotros nos volvemos mejores, podemos volver mejor el mundo. Y en la medida en que volvemos un poco mejor el mundo, nosotros también nos hacemos mejores. Y ahí es donde está el enorme aporte que hace un filósofo al mundo, ¿no? El contemplar la realidad conscientemente y a partir de ahí seleccionar aquellas cosas que por universales, que por profundamente humanas y necesarias, todos podemos coincidir en ellas, todos podemos compartir, todos nos podemos poner de acuerdo en ellas y empezar a colaborar, a lo que nuestro mundo no está dispuesto. Nuestro mundo es un mundo de competición, de rivalidad, de enfrentamiento, de separación, y ya está bien de crear fronteras. Hay que hacer todo lo contrario, hay que unir esfuerzos, hay que unir las voluntades de todas aquellas personas de buena voluntad que sientan la necesidad de comprometerse con un mundo que sea mejor. Esos son los ideales que inspiran a Nueva Acrópolis, que inspiran al Centro Imaginalia, a todas las instituciones que forman parte, además de Nueva Acrópolis, de este proyecto, que es el Centro Imaginalia, y os invitamos a participar de todo esto, ¿no? Porque se puede hacer, y claro que podemos ser mejores y más conscientes, y podemos aportar, aunque sea, como decía Vicen hace un momento, granito a granito. Nosotros pensamos que el granito de arena no tiene valor porque ante la montaña de desastre que son, no, granito a granito, estamos haciendo montaña.
Y eso es esencial, que no perdamos jamás de vista que el granito que queda ahí sembrado inspira a otros a poner otros granos. Y en el tiempo eso tiene un valor extraordinario. Os invito a eso, os agradezco la atención, espero no haberme alargado excesivamente, pero nos tenemos que marchar de aquí con un mensaje de esperanza, ¿no? Todos somos mejores en la medida en que hacemos un mundo mejor, pongámonos a ello. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias.